Hola, en este espacio pretendemos hacer la retroalimentación de la evaluación diagnóstica de democracia del cuarto periodo a raíz de la evaluación diagnóstica por necesidad que ha surgido para algunos de los grupos. En ese orden de ideas vamos a hacer una revisión concienzuda de algunas de las preguntas del examen, a revisar cuáles eran las respuestas correctas y a intentar justificar con nuestras palabras por qué esas claves son las adecuadas en cada pregunta. Recuerda que más allá de las preguntas que te hayan correspondido dentro de tu examen, refiriéndonos al solucionario A o al solucionario B, está en poder analizar a profundidad, descomponer las preguntas y sobre todo poder justificar una posible opción de respuesta. En ese orden de ideas, uno de los textos que conformó o configuró la evaluación diagnóstica fue el siguiente: El desmadre de la cultura ciudadana en Transmilenio. Vamos a leerlo, por favor. Te sugiero pausar el video, hacer la lectura y continuar. Hecha una revisión a conciencia del texto, se pueden encontrar varios fragmentos del mismo subrayados que dejan en evidencia que de parte de la ciudadanía bogotana o de los usuarios del Transmilenio existe un problema para respetar el espacio público, para respetar los bienes públicos y en este caso para respetar el transporte público. Ahora bien, miremos las opciones de respuesta y el enunciado. Se pregunta: de la noticia se puede deducir que la cultura ciudadana ha venido en ruina porque los bogotanos. La clave es: son incapaces de resolver conflictos de manera pacífica de acuerdo a las normas de convivencia. Recuerden que un conflicto no necesariamente surge por una pelea o por un disgusto entre dos opuestos, sino que puede ocurrir entre una necesidad que tenga una persona y las opciones que tiene para solucionar esa necesidad. En este caso, el conflicto sería cómo transportar una nevera o cómo transportar mis enseres, colchones, camas y otros objetos de una forma ágil y económica. En este caso, es un conflicto porque le está generando un problema al usuario. Ahora, el conflicto está siendo solucionado de manera negativa porque dentro de las múltiples opciones que se tienen, se ha optado por escoger el transporte público, evidentemente en el cual se va a generar un conflicto, número 2, con otros usuarios que van a tener que ser testigos de cómo una nevera, un colchón, una cama y otros enseres son transportados en un espacio que no solo le corresponde a los dueños de los enseres, sino también a los demás usuarios que van a optar por el transporte público. Ahora bien, también existe un desconocimiento del código de policía y de las reglas mínimas de convivencia, y por tanto no se respeta el ámbito público. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, al no ser conscientes de cuáles son sus deberes dentro del código de policía y en general dentro de las normas que el sentido común dicta para la ciudadanía, hacen uso de lo público como si fuera privado y respetando el derecho que las otras personas tienen, en este caso del Transmilenio, a viajar cómodas y tranquilas. Dicho esto, debes dirigirte a tu bitácora de retroalimentación, poner el número de la pregunta según este cuestionario, que sería la número 16, en tema A, y justificar tu opción de respuesta 1 y 2. Ahora bien, para aclarar los ámbitos y las competencias, debes tener en cuenta que en competencias ciudadanas o democracia, los ámbitos que se evalúan corresponden a los ejes de las competencias ciudadanas, siendo el primero convivencia y paz, el segundo participación y responsabilidad democrática y el tercero pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Entendiendo que el problema del uso del Transmilenio es algo que corresponde a la ciudadanía en general, en este caso el ámbito sería de convivencia y paz. Además están mencionando normas y leyes. Siempre que nos mencionen normas y leyes estaremos expuestos a hablar de convivencia y paz. Segunda pregunta a retroalimentar corresponde también al solucionario del tema A, pregunta número 17. Para afrontar el problema de cultura ciudadana, los alcaldes de la ciudad deberían reestructurar valores, actitudes y comportamientos, percepciones de los ciudadanos. Reestructurar valores, comportamientos, actitudes y percepciones de los ciudadanos. ¿Por qué esta es la opción correcta?
Aquí evidentemente hay de por medio un asunto gramatical, de interpretación gramatical. ¿Por qué gramatical? Se van a dar cuenta ustedes que la opción D y B son fácilmente descartables. La D porque el alcalde no es el único que debe reflexionar sobre la cívica y la educación. Esta no es una tarea de él, es una tarea de todos los ciudadanos. Si yo se la asigno únicamente al alcalde, pues no estaría generando cultura ciudadana, sino estaría generando un hábito individual, no de la ciudadanía. Ahora bien, la opción B dice que hay que fortalecer la cultura urbana que se basa en el individualismo. Si yo hablo de ciudadanía y lo contrasto con individualismo, evidentemente hay una contradicción en la opción B. Ahora bien, si revisamos la A y la C, podemos encontrar similitudes. La diferencia está en el verbo. Si miramos que el alcalde debe promover un cambio de la cultura pública y privada, estaríamos diciendo que el alcalde va a proponer. Eso de promover significa promoción. Ciudadanos, debemos cambiar nuestra cultura política y privada en Bogotá. Debemos comportarnos de tal manera. Necesitamos tal cosa. Precisamos tal otra. Pero si utilizamos el verbo reestructurar, quiere decir que el alcalde va a tomar una acción directa para volver a cimentar valores, actitudes, comportamientos y percepciones de la ciudadanía. Si el alcalde reestructura, quiere decir que va a dictar sentencias, normas, leyes, apoyándose de la rama judicial, apoyándose del consejo distrital o del consejo municipal, y va a unir fuerzas con las ramas del poder con las que cuenta, ¿cierto?, para hacer esa reestructuración. El verbo reestructurar es mucho más contundente que el verbo promover. O sea que si se quiere solucionar un problema de cultura ciudadana, evidentemente había que hacer una reestructuración. Volvemos a nuestra bitácora de retroalimentación. Vamos a poner, recuerden, pregunta 17 del solucionario A. En la competencia se está trabajando una interpretación de tipo gramatical porque la diferencia está en los verbos. Y en el ámbito, recuerden los ámbitos de competencias ciudadanas: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de la diferencia. Volvemos a lo mismo. Nuestro ámbito es convivencia y paz, al centrarnos en la cultura ciudadana como un acto cívico de ciudad, de pluralidad, que en este caso mide la convivencia entre los ciudadanos. Por lo tanto, el ámbito es convivencia y paz. Finalmente, revisamos la pregunta 19 de nuevo del solucionario A. Dice la narración que en una ocasión en la década del 90, cuando Antanas Mockus era alcalde de Bogotá, se disfrazó para un reportaje de Supercívico. Se embutió en un vestido muy ceñido al cuerpo, amarillo y rojo, los colores de Bogotá, rematado con una capa como la de Superman. En plena calle arrancaba afiches de las paredes, las limpiaba y le pedía a la gente que respetara los espacios públicos. Mientras el fotógrafo disparaba su cámara, una señora que pasaba por ahí me dijo con toda razón: «Alcalde, trabaje», recordó en una entrevista Antanas Mockus riéndose de la escena. Los esfuerzos de Mockus mediante Supercívico pueden catalogarse como una campaña de cultura ciudadana. En este caso la respuesta es sí, porque el objetivo de la campaña era fortalecer de manera pedagógica el respeto por el espacio público. Es importante tener en cuenta que un alcalde no debe ser una persona que consideremos como alguien superior, que debe estar siempre impecable, con una corbata y detrás de un escritorio para poder decir que está trabajando. En este caso, el alcalde de Bogotá de 1990 intentaba, a través de la pedagogía, es decir, de la enseñanza, a los más jóvenes, a los niños, al futuro de la ciudad, pero también de la reflexión a los más viejos, que el espacio público se respeta porque es de todos, no es del dueño de la empresa que puso el afiche, no es del dueño del restaurante que puso la publicidad, no es del dueño del apartamento que se está arrendando, es de todos y por tanto debe ser protegido, respetado, valorado y considerado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no soy solamente yo quien me debo beneficiar de él, sino todos. En ese orden de idea, como no todos podemos utilizar el espacio público para poner nuestra publicidad o nuestros asuntos personales, lo mejor es utilizar espacios dedicados para ello y dejar los postes y las paredes en paz. No es válido afirmar que no es
una campaña de cultura ciudadana porque el mismo alcalde está fortaleciendo, como se dice aquí, a través de la enseñanza, que es lo que significa la palabra pedagogía, el respeto por el espacio público. Si la gente aprende, que es lo que quiere la pedagogía, a respetar el espacio público, estaremos teniendo una campaña exitosa de cultura ciudadana. De nuevo, estamos en un ámbito de convivencia y paz, en una competencia interpretativa e inferencial y vamos a justificar nuestra opción de respuesta. Con estas 3 preguntas hemos retroalimentado parte de nuestra evaluación diagnóstica. Invitados todos quienes deben a preparar su evaluación diagnóstica por necesidad y a tener listo este requisito. Feliz tarde.